El texto bíblico afirma que Jonás emergió del vientre del gran pez ya en tierra firme. Pero Nínive no tiene mar. ¿Cómo fue posible? El lugar a donde Dios lo envió está a más de 1000 kilómetros de la costa más cercana. ¿Se equivocó la Biblia? Hoy descubrirás un detalle que casi todos ignoran, pero que cambia por completo la comprensión de esta historia. ¿Te has preguntado alguna vez cómo llegó Jonás allí? Comenta abajo, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de escuchar puede ser la clave para tu comprensión bíblica. La historia comienza durante uno de los períodos más inestables de Israel. Una época de alianzas rotas, reinos fragmentados y un pueblo que vive entre altibajos espirituales. Y en medio de este tumulto, cuando surgieron profetas para denunciar los pecados internos y reclamar la identidad perdida del pueblo, surge un hombre aparentemente común, portador de un llamado extraordinario, Jonás, hijo de Amitai. Jonás no era un aventurero, él no era un guerrero, él era un profeta, un mensajero que había hablado en nombre de Dios antes. 2 Reyes 14:25. Alguien conocido por su voz firme, pero también por su corazón emotivo, intenso y lleno de contrastes. Un profeta que entendió el peso espiritual de cada palabra que Dios liberaba a través de él. Pero entonces Dios hace algo que ningún hebreo jamás hubiera imaginado. Él envía a Jonás afuera de Israel. Al peor lugar posible, Asiria. El imperio más cruel, agresivo y temido del mundo antiguo. Un reino tan brutal que sus propias inscripciones celebraban la violencia. Y en el centro de ese imperio estaba Nínive, una ciudad gigantesca que ostentaba poder, riqueza, muros colosales y una reputación que helaría la sangre de cualquier israelita. Enviar a un hebreo, solo, al corazón de la capital asiria, era más que arriesgado. Era escandaloso, era inaceptable. Para Jonás fue un llamado que no podía aceptar. Y aquí es donde comienza el conflicto. Un conflicto humano profundo, casi moderno. Jonás huye. Él no huye porque duda de Dios, pero porque conoce demasiado bien a Dios. Él sabe que es misericordioso y teme que Nínive sea perdonada. Entonces Jonás toma el camino opuesto, literalmente. Si Dios dice, ve al este, Jonás corre al oeste. Si Dios señala el centro del imperio más peligroso del mundo, Jonás corre al puerto más lejano que puede encontrar. La historia de Jonás, por tanto, no trata solo de un profeta rebelde. Se trata de escapar. Se trata de confrontar las partes más profundas del propio corazón. Y se trata de restauración, no de la ciudad, sino del hombre. Pero entonces viene la pregunta que muchos ignoran y que revela un misterio geográfico, espiritual y narrativo del libro. Si Jonás fue vomitado en la tierra por el pez, ¿dónde ocurrió eso? Y más, ¿cómo recorrió más de 1000 kilómetros hasta Nínive, sin atajos, sin mar, sin carro, sin mapa, solo con una vocación y un corazón en reconstrucción? Es este viaje, físico, emocional y espiritual, el que estamos a punto de desentrañar. El cálido viento del oeste atravesaba el horizonte mientras Jonás se aferraba a su manto y descendía la ladera que conducía a Jope. Había prisa en sus pasos, no la prisa de quien corre hacia su destino, sino la de quien intenta escapar de una voz que no será silenciada. La orden aún resonaba como un trueno oculto en su alma. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Jonás 1:2. Pero había algo en esa orden que lo hirió más que la espada de un enemigo. Era el llamado a proclamar misericordia a las personas más crueles de su tiempo. Jonás sintió que si respondía, entregaría el poder al enemigo, entregando en bandeja de plata una riqueza espiritual que esa nación violenta no merecía. Y así, en un impulso que parecía lógico para la carne, pero demente para el espíritu,
decidió hacer la mayor inversión de su propia rebelión: huir al bando contrario. Tarsis. El nombre sonaba a libertad, a una ciudad lo suficientemente lejana como para comprar silencio. Mientras observaba acercarse el puerto de Jope, Jonás pensó: si llego allí, quizá Dios encuentre otro profeta, quizá todo esto pase. Ese puerto rebosaba de mercaderes que transportaban especias, telas valiosas, animales, ánforas de vino. El olor a dinero y riqueza flotaba en el aire, mezclado con el aroma salado del Mediterráneo. Era un mundo que giraba en torno a las rutas comerciales y a quienes tenían el poder de controlarlas. Y Jonás, intentando ocultarse entre los mercaderes, creyó por un instante que podría mezclarse con hombres demasiado preocupados por sus ganancias como para notar a un profeta fugitivo. Le entregó unas monedas al capitán, un hombre con una mirada dura como cuerdas al sol. ¿Tarsis?, preguntó el capitán, frunciendo el ceño. Jonás asintió. Era curioso. Huir de Dios parecía por un momento tan sencillo como pagar un pasaje. Escapar tenía un precio, y Jonás estaba dispuesto a pagarlo. Como tantos hoy, creía que el dinero podía comprar la paz, que la inversión podía comprar el olvido, que la riqueza podía proteger el alma. Pero en el fondo, el profeta conocía la amarga verdad. No hay barco lo suficientemente grande como para llevar a alguien lejos de la voluntad divina. Cuando el barco mercante soltó amarras, Jonás sintió un nudo en el estómago. No sabía si era miedo, culpa o simplemente el vaivén del mar. El capitán gritaba órdenes, los marineros izaban velas y el barco surcaba las aguas con la determinación de quienes buscan ganancias, no un propósito. A medida que la costa de Israel se convertía en una delgada y distante línea, Jonás se alejó no solo de su tierra, sino de la obediencia misma. Huir de Dios. ¡Qué idea tan absurda! Y sin embargo, muchos hacen lo mismo, no con barcos, sino con distracciones, no con océanos, sino con ambiciones. Jonás representaba el corazón humano en su más profunda rebelión. Bajó a la bodega, el segundo descenso del día, tras descender a Jope. La Biblia destaca esta metáfora geográfica con dolorosa precisión. Jonás 1:3. Cada paso hacia abajo también se sentía como una caída espiritual. El olor húmedo de la madera, el sonido de las olas rompiendo contra el casco, el crujido de las cuerdas, todo sonaba como una advertencia ignorada. Jonás se acurrucó entre los cargamentos de la caravana, quizás telas importadas, quizás especias raras, y se dejó envolver por la oscuridad. Creía que allí, escondido entre cajones de valiosa mercancía, finalmente encontraría descanso. Pero el descanso no llega a quienes intentan escapar de la llamada. El sonido distante del mar parecía hacerse más fuerte, como si una fuerza ancestral despertara de las profundidades. Y mientras el barco avanzaba, arrogante sobre las aguas, algo comenzó a moverse en el cielo. Algo a punto de colisionar con ese barco, con sus hombres, con Jonás y con la ilusión misma de que era posible escapar. Porque el mar estaba a punto de responder a la rebelión del profeta y los primeros truenos ya se formaban en el horizonte. La primera ola golpeó el casco como el puño de un gigante. El barco tembló, las cuerdas se rompieron y los marineros, acostumbrados a vientos traicioneros, intercambiaron miradas con el terror de quienes reconocen a un enemigo invisible. El cielo, antes azul, ahora se retorcía en tonos plomizos, como si el firmamento mismo descendiera para reclamar algo que se les escapaba. Pero el Señor lanzó un gran viento sobre el mar. Jonás 1:4. No era una tormenta cualquiera, era un llamado divino transformado en furia. Las velas ondeaban boca abajo, azotadas por el creciente vórtice. El capitán gritó órdenes: «Ajusten las cuerdas, aseguren la carga, rápido». Los hombres corrían de un lado a otro,
presas del pánico, intentando salvar lo que pudieran, no solo sus vidas, sino también el valioso cargamento que significaba dinero, riqueza y poder para sus empleadores. Muchos de aquellos marineros vivían cada viaje como si fuera una gran inversión, apostándolo todo al equilibrio entre el mar y el comercio. Perder la carga era casi tan grave como perder la vida. El agua empezó a inundar la cubierta. El barco crujía bajo el peso de las olas y cada crujido parecía anunciar que la madera estaba a punto de romperse. Era como si el mar hubiera reconocido la arrogancia humana de intentar navegar por territorios que solo pertenecían al Creador. Y, mientras el caos reinaba arriba, el profeta, el único que sabía exactamente por qué sucedía, dormía profundamente en la bodega. La ironía era casi cruel. La Biblia registra esta escena con precisión, pero Jonás había descendido a la bodega del barco y se acostó y dormía profundamente. Jonás 1:5. Allí estaba, escondido entre cajas de especias y telas raras, mientras hombres que jamás habían oído hablar del Dios de Israel clamaban desesperadamente a sus propios dioses. El contraste era tan impactante que parecía escrito para trascender siglos y llegar hasta nosotros. Paganos orando, un profeta durmiendo, hombres sin pacto buscando ayuda, mientras el elegido de Dios se escondía de su propio llamado. El capitán lo encontró allí abajo, balanceando al profeta por los hombros con la furia de quien se niega a morir sin respuestas. «¡Levántate!», gritó con la voz cargada de lágrimas y miedo. «Invoca a tu Dios, quizás se acuerde de nosotros y no perezcamos». Jonás abrió lentamente los ojos, sintiendo la bodega vibrar como si estuviera a punto de volcarse. El olor a madera mojada, la oscuridad, el rugido de las olas, todo parecía un eco directo de su conciencia. Lo sabía. El capitán no necesitaba explicaciones. Mientras Jonás subía a cubierta, el viento casi lo tiró por la borda. Los marineros, desesperados, arrojaron por la borda cofres, mercancías, todo lo que representaba riqueza e inversión. Irónicamente, la tormenta les estaba arrebatando aquello en lo que confiaban. Ese fue un momento en que el poder humano demostró su absoluta insignificancia. No había dinero que pudiera sobornar al mar, ni influencia capaz de negociar con Dios. Y así, como último recurso, echaron suertes, una costumbre común entre los pueblos antiguos. Las pequeñas piedras rayadas rodaron por la resbaladiza cubierta, azotadas por el viento, entre pies apresurados. Pero cuando se detuvieron, todo quedó en silencio. Todas las piedras apuntaban a Jonás. Todas las miradas se volvieron hacia el profeta fugitivo. El sonido del mar pareció desvanecerse por un instante, como si incluso las olas esperaran una respuesta. «Díganos», dijo un marinero con voz temblorosa, «¿por qué nos ha ocurrido esta desgracia? ¿Cuál es su ocupación? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su país? ¿Quién es usted?» Jonás respiró hondo. Ya no podía correr, ni a escondidas ni en silencio. «Soy hebreo», respondió, «y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme». Las palabras cayeron sobre la cubierta como un trueno. Los marineros se retiraron. Esa tormenta no fue natural, no fue mala suerte, no fue el destino, fue el resultado de enfrentarse al Dios que creó las aguas. «¿Qué has hecho?», gritó el capitán, casi tragado por el viento. Jonás miró a su alrededor. El barco estaba a punto de partirse. Solo había una salida. «Tírenme por la borda», dijo con una serenidad que parecía imposible en esa situación, «porque esta tormenta les ha llegado por mi culpa». Los marineros dudaron, intentaron remar, lucharon contra el mar. Pero cuanto más lo intentaban, más embravecido estaba. Era como si el océano mismo tuviera un mensaje que transmitir. Y entonces, con manos temblorosas, lo levantaron.
Pero en el mismo momento en que lo arrojaron al mar, algo comenzó a moverse en las profundidades, algo que ninguno de ellos podría haber imaginado, algo a punto de tragarse al profeta, no en juicio, sino en misericordia. El cuerpo de Jonás atravesó la superficie del mar como una piedra lanzada por la mano misma del destino. El gélido impacto lo envolvió de inmediato. El agua le inundó los oídos, la boca, la nariz. El mundo se convirtió en un remolino líquido, un caos sin rumbo, mientras el barco que lo cubría desaparecía entre truenos y espuma. El profeta se hundió rápidamente. Fue como si todos sus descensos, a Jope, al barco, a la bodega, convergieran en el descenso final. En el abismo, la sal le quemó los ojos y la oscuridad lo envolvió como un manto pesado. La Biblia describe este momento con una fuerza brutal. Las aguas me rodearon hasta el alma. Jonás 2:5. Para Jonás parecía el fin. El mar lo arrastraba con la ferocidad de un cobrador de deudas divino. Ninguna cantidad de dinero podía comprar el aliento. Ninguna inversión podía prolongar segundos de vida. Ninguna riqueza podía levantarlo de nuevo. En el fondo, Jonás lo sabía. Su poder no era nada ante la inmensa oscuridad que lo acechaba. Su rebelión, que antes parecía tan lógica, ahora se desmoronaba en su mente mientras luchaba por su último aliento. Y entonces el mundo desapareció. Una sombra colosal se deslizó bajo él. Un movimiento tan veloz, tan amplio, tan inesperado, que Jonás ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. La criatura emergió de las profundidades como un muro viviente. Una boca monstruosa se abrió. No como un castigo, sino como una puerta. Antes de que pudiera comprenderlo, Jonás fue tragado en un solo movimiento. Todo se oscureció, todo quedó en silencio, todo cobró vida, porque no era una tumba, era un útero. El profeta despertó envuelto en una oscuridad densa, casi sólida. El aire era cálido, húmedo y vibrante. Unas paredes orgánicas se movían como si respiraran a su alrededor. Había un olor a algas, sal y algo más, algo antiguo, misterioso, casi primitivo. Jonás tanteó su camino y se dio cuenta de que estaba parado sobre telas suaves y ondulantes, como si entrara en una cueva viviente. Era el tipo de lugar que aplastaría el orgullo de cualquiera. Entonces se dio cuenta de algo que lo dejó aún más helado que las aguas del exterior. Él estaba vivo. No fue un castigo, fue gracia. Dios no envió al pez para destruirlo, sino para rescatarlo del mar, la verdadera tumba. La criatura no fue su sentencia, fue su refugio improvisado, su cápsula de supervivencia, su segunda oportunidad. El texto bíblico es claro. Y el Señor preparó un gran pez que tragara a Jonás. Jonás 1:17. Dios no lo permitió simplemente. Él preparado. En su interior, el tiempo parecía disolverse. 3 días y 3 noches. Símbolo eterno de muerte y renacimiento. Un eco profundo que recorre las páginas de las Escrituras y llega hasta el Mesías. Jonás, en ese vientre, quedó suspendido entre el fin y el principio. Ese período funcionó como una inversión espiritual forzada, en la que Dios tomó al profeta rebelde y lo transformó en absoluto silencio. Nada crece con prisa, todo crece en la oscuridad, aislado del mundo, lejos de todo sentimiento de poder, completamente despojado de sus propias fuerzas. Jonás hizo lo que no había hecho en la nave, ni en Jope, ni en su huida egoísta: orar. La oración registrada en las Escrituras, Jonás 2:9, es a la vez poética, desesperada y triunfante. Desde el seno del Seol clamé, murmuró Jonás, y su voz resonó en las paredes vivientes. Las aguas me rodearon hasta el alma, descendí a los cimientos de los montes, pero tú, Señor mi Dios, sacaste mi vida del hoyo. Fue el primer ascenso de toda la historia, una premonición,
un nuevo aliento en un corazón cansado, y al final de esa oración, Jonás declaró algo que cortó la oscuridad como una espada. La salvación viene del Señor. Jonás 2:9. No viene de barcos, ni de planes, ni de escapes. No viene del dinero, la riqueza, ni el poder humano. Viene del Dios que transforma el caos en un camino. Y entonces, algo cambió dentro de la criatura. Un movimiento extraño, una presión creciente, como si el pez recibiera una orden invisible. Jonás se aferró a las paredes interiores para mantener el equilibrio. Hubo un cambio en el agua a su alrededor, un cambio de dirección, un nuevo propósito guiando a aquella gigantesca criatura. Porque el mismo Dios que manda al viento y al mar, ahora manda a los peces. Y el Señor habló a los peces, diría la Escritura. Y en ese mismo momento, algo comenzó a mover a Jonás hacia afuera, como si su vientre empujara al profeta hacia la luz. Pero, ¿dónde exactamente se lanzaría? La respuesta fue muy distinta a lo que muchos imaginaban. El vientre viviente que envolvía a Jonás comenzó a contraerse con amplios movimientos, como obedeciendo a una voz que ninguna criatura marina se atrevería a contradecir. El profeta se aferró a las paredes internas, mientras la criatura ascendía en espiral hacia una luz distante. La presión aumentó. El cuerpo de Jonás fue empujado como una flecha clavada en un arco a punto de ser disparada. Y entonces, de repente, el mundo entero se abrió con claridad. El pez irrumpió en la superficie con un poderoso salto, como un monstruo que desgarra la frontera entre dos mundos. Jonás no vio cielo, solo vio la violenta explosión de luz y agua. La criatura, obedeciendo de inmediato, lo expulsó. Y el Señor habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Jonás 2:10. El profeta rodó sobre arena y piedras, con agua salada escurriéndole por los ojos, los oídos y la nariz. Tosió, jadeó y se quedó allí tendido, tratando de comprender dónde estaba. El mar rugía tras él, pero ahora como testigo, no como enemigo. Y aquí es donde muchos se confunden y donde la Escritura, silenciosa y precisa, revela más de lo que parece. El texto dice tierra. No lo dice Nínive, no lo dice Asiria, no lo dice, fue llevado a su destino final. No hay milagro de teletransportación, no hay viajes express, no hay atajos. La restauración divina no cancela procesos, simplemente inicia el camino. Jonás permaneció inmóvil un buen rato, sintiendo el viento en la cara y la arena pegada a su piel empapada. Miró al horizonte, intentando identificar alguna señal de dónde lo había dejado el pez. Y cuanto más observaba, más se daba cuenta de que aquel paisaje no se parecía en nada al lejano paisaje de Asiria. Nada de las llanuras del Tigris, nada de las colosales murallas de la ciudad más grande de su tiempo. Lo que vio era demasiado familiar. La costa era rocosa, con pequeñas calas y franjas de arena entre acantilados escarpados. A lo lejos se alzaban suaves colinas como un recordatorio. El olor del viento, la vegetación, incluso la forma de la costa, todo gritaba una verdad incómoda. Estaba de nuevo en la región de Israel. Por supuesto, esto lo hirió profundamente. Él, que había intentado huir pagando con dinero lo que creía la última inversión de su rebelión, ahora regresaba al mismo punto donde comenzó su huida. Dios lo trajo de vuelta al mismo lugar donde había comenzado su descenso. El mar, que lo había tragado como una tumba, ahora lo devolvía como testigo vivo de que nadie tiene el poder de elegir su propio camino cuando Dios lo llama. Cuando Jonás finalmente se levantó, su cuerpo temblaba no solo de frío, sino de lo que comprendía. Tendría que continuar a pie, tendría que cruzar tierras, desiertos, caminos de caravanas, tendría que afrontar todo el viaje que había intentado evitar. Irónicamente, el pez que lo salvó no resolvió su mayor problema. La obediencia requiere proceso, no atajos.
Y lo más sorprendente es que la Biblia no suaviza este detalle, no lo oculta, ni lo idealiza, ni lo embellece. El texto sitúa a Jonás solo, aún con sal en la boca y el olor a criaturas marinas en la piel, ante un horizonte infinito. Es casi cruel, pero profundamente real. La restauración nunca elimina el camino, solo reaviva el propósito. Cuando el viento volvió a soplar, Jonás levantó la vista. Sabía que aún no estaba en Nínive, ni cerca, ni siquiera al principio del viaje, pero el llamado seguía resonando. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, Jonás 3:2. El mismo llamado, la misma misión, pero ahora un hombre roto, transformado, moldeado en el húmedo silencio del útero. Y mientras caminaba lentamente por la arena, una sensación de inquietud le apretaba el pecho. La distancia era demasiado larga, el paisaje demasiado lejano, más de 1000 kilómetros, lo que lo separaba de la ciudad a la que Dios quería que llegara. Era un viaje que requeriría no solo esfuerzo físico, sino también renuncia, resiliencia y fe. Tendría que dejar atrás cualquier rastro de su anterior huida, reconstruir cada paso con humildad, cada decisión con valentía. Jonás miró hacia atrás, al mar que lo había devuelto. Miró hacia adelante, a la tierra que lo esperaba, y sintió algo que nunca quiso sentir, un llamado que ya no puede ser ignorado, un destino lejano, un camino del que nadie habla, pero que todos deberíamos conocer, porque ahora Jonás necesitaba caminar, y esa caminata sería brutal, larga y completamente inevitable. La tormenta rugía como un ejército antiguo, desgarrando el cielo con truenos que parecían martillos golpeando el casco del barco. La tripulación gritaba, hombres curtidos por el mar, acostumbrados a comerciar con carga, dinero y peligros, pero nunca antes se habían enfrentado a algo tan poderoso. Era como si el universo entero exigiera el pago de una inversión fallida. Y en el centro de este caos estaba Jonás, el profeta fugitivo, cuyo corazón pesaba más que todas las anclas del barco. «Échame al mar, y el mar se calmará», dijo, sin que su voz temblara. Jonás 1:12. Fue una confesión, una rendición y una sentencia. Cuando lo levantaron por la ropa empapada y lo arrojaron a las aguas oscuras, el mundo pareció contener la respiración. El mar, que momentos antes lo había devorado todo con violencia, se calmó de repente. Las olas cayeron como si hubieran recordado su lugar ante el Creador. El barco dejó de crujir, el viento cesó. Solo el silencio respondió. Jonás se hundió, descendió como quien lo pierde todo, como quien ve evaporarse su riqueza de opciones, como quien se da cuenta demasiado tarde de que el poder de huir de Dios es solo una ilusión demasiado cara para cualquier inversión humana. La oscuridad de las profundidades lo envolvió, y Jonás sintió que las algas se le envolvían en la cabeza, tal como describe el texto, Jonás 2:5. Sus pulmones ardían, su cuerpo cedía, su alma se hundía. Las aguas me rodearon hasta la garganta, descendí hasta las raíces de los montes. Recordaría más tarde en su oración, Jonás 2:5-6. Allí, al borde de la muerte, cuando todo parecía perdido, algo colosal atravesó la oscuridad líquida. No fue un monstruo castigador, como las leyendas que contaban en las tabernas de los marineros, sino una intervención divina. Un gran pez enviado por Dios, no para destruir, sino para preservar. El Señor dispuso que un gran pez se tragara a Jonás. Jonás 1:17. El impacto fue abrupto, pero no fatal. Jonás cayó en un capullo viviente, una cueva palpitante, donde cada movimiento del pez era como el redoble de un tambor antiguo. Dentro, el silencio cobraba voz, la oscuridad tenía textura, el tiempo se dilataba. El vientre de aquel pez no era una prisión, era misericordia encarnada. 3 días y 3 noches.
el mismo símbolo que resonaría siglos después en la muerte y resurrección del Mesías, Mt 12:40. Jonás aún no lo sabía, pero estaba experimentando un renacimiento. En ese vientre, ningún dinero tendría valor, ninguna riqueza humana podría comprar aire, ninguna fuerza podría romper esa prisión viviente. En su interior, el poder de Dios era absoluto, y todo lo que le quedaba al profeta era lo que siempre había permanecido, pero nunca lo percibió: la dependencia. Y en lo más profundo de esta dependencia, Jonás ora. No es una oración memorizada, no es una liturgia fría, es un lamento desgarrado, poético y vívido. Es su corazón expuesto. Desde el seno del Seol clamé, y me oíste. Jonás 2:2. Su voz resuena en la carne húmeda del pez, como el canto de quien comprende que Dios lo salvó precisamente cuando todos creían que lo castigaba. Recuerda el templo, recuerda la presencia, recuerda al Dios que nunca se rinde. Confiesa su huida, grita su debilidad, suplica por la vida. Su vientre se convierte en un altar, la oscuridad se convierte en un santuario. El pez, tan temido en los cuentos marítimos, se convierte en el guardián de su supervivencia, porque Dios no estaba castigando a Jonás, lo estaba rescatando. Estaba sosteniendo su vida durante 3 días para que el profeta comprendiera que su misión era más grande que su voluntad, más grande que su orgullo, más grande que cualquier inversión emocional que creía haber hecho al intentar escapar. Pero mientras Jonás ora, algo comienza a cambiar en el movimiento del pez. Una inquietud, un cambio en las profundidades, una agitación en las aguas. Como si el mar mismo recibiera una nueva orden desde arriba, como si Dios estuviera preparando el siguiente paso, y ese paso no se parecería en nada a lo que Jonás imaginó. Y es aquí precisamente donde surge una pregunta silenciosa pero inevitable. Si el pez no lo llevó a Nínive, donde después de todo lo dejaría Dios. El pez temblaba como si obedeciera órdenes invisibles, navegando por las profundidades del mar con movimientos que Jonás solo podía sentir, jamás ver. Era como ser llevado por un misterio envuelto en ritmos que parecían tambores distantes. Y cuando el profeta creyó haber comprendido el propósito de ese rescate, un detalle silencioso comenzó a emerger, un detalle que muchos ignorarían durante siglos. Entonces el Señor habló al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás 2:10. Tierra. Solo eso. Ninguna mención de Nínive, ninguna insinuación de que Dios hubiera usado ese pez como una nave sobrenatural capaz de cruzar continentes. Ninguna ruta mágica, atajos divinos, ni teletransportaciones cinematográficas. El texto es simple, directo, casi provocador. Tierra. Y es impresionante cómo, con el tiempo, la gente ha buscado enriquecer la narrativa con leyendas, como si la simpleza misma de las escrituras no tuviera suficiente poder. Como si fuera necesario añadir milagros adicionales para hacerla más atractiva, casi como quien intenta multiplicar el dinero rápidamente sin darse cuenta de que la verdadera inversión reside en los detalles puros y profundos de la palabra. Pero Dios no obra con exageraciones gratuitas, opera con precisión. Cada gesto es una estrategia, cada silencio es un mensaje, y el silencio sobre el destino exacto del pez es tan poderoso como la tormenta que lo precedió. Mientras Jonás intentaba comprender lo que sucedía en su vientre, afuera ocurría lo que siempre ocurre cuando Dios interviene. Lo imposible comienza a moverse con absoluta naturalidad. El pez se eleva, se inclina, empuja contra las aguas hasta que, en un impulso violento, arroja a Jonás. Vuela como una flecha mojada, golpea la arena, rueda, se ahoga, respira y por primera vez en días ve la luz del sol penetrando sus pupilas ardientes, el aire caliente entrando en sus pulmones como fuego, la arena adherida a su piel, mezclando sal, sudor y renacimiento.
Pero lo más impactante de esta escena no es la luz, ni el milagro, ni el profeta viviente, sino lo que no está allí. Nada indica que esta tierra sea Asiria. Nada sugiere que, al alzar la vista, Jonás vería caravanas dirigiéndose hacia Nínive. No hay murallas, soldados, puertas, mercados, ni tráfico de camellos. La Biblia no describe nada porque el lugar no era el destino. Era simplemente un nuevo comienzo, un punto de partida, un regreso al comienzo de su caída, y eso es precisamente lo que revela la profundidad de este episodio. La restauración de Dios no elimina los procesos. Su poder no crea atajos cuando la madurez exige largos viajes. Salva a Jonás de morir en el mar, pero no lo transporta mágicamente al corazón del imperio enemigo. Porque si el profeta fuera escupido directamente sobre la capital más cruel de la época, sus rodillas temblarían no solo por el llamado, sino por la imposibilidad de asimilar un cambio tan profundo. Dios no obra con prisa, trabaja con refinamiento. Dios no otorga riqueza instantánea, construye valor. Moldea el carácter de quien comprende que el crecimiento interior es la mayor inversión que un alma puede recibir. Jonás está vivo, pero lejos. Está a salvo, pero aún no está listo. Está en tierra, aunque no necesariamente en la tierra que esperaba. Respira, pero respira el aire de quien aún tiene un viaje por delante. Su cuerpo aún tiembla con la humedad del pescado. Su corazón late con la oración de recién nacido que recitó en el vientre materno, y sus ojos observan la orilla con una mezcla de miedo y gratitud. La misión continúa, y lo más difícil ni siquiera ha comenzado. Y mientras se levantaba inestable, sintiendo que las piernas le flaqueaban y el estómago le revolvía, Jonás notó una pregunta suspendida en el aire como polvo iluminado por el sol. Si no fue Nínive, entonces, ¿dónde exactamente lo dejó Dios? La luz tocó la piel de Jonás como algo casi extraño. Tras 3 días y 3 noches envuelto en una densa oscuridad, el resplandor del sol fue como un golpe. La sal se secó rápidamente en su rostro. La arena se le pegó a la barba y todo su cuerpo tembló como el de un recién nacido. Pero había algo aún más impactante que esa sensación de renacimiento: el lugar donde se encontraba. Nada le recordaba a Asiria. Nada le recordaba el camino hacia el este. El horizonte ante Jonás le resultaba demasiado familiar. La clase de familiaridad que duele, que confronta, que expone la verdad que Dios no había gritado, sino susurrado entre líneas de la realidad misma. El mar olía igual, el viento soplaba igual, y cuando Jonás alzó la vista, vio algo que le hizo latir el corazón como un tambor de guerra. La curva de la costa, las piedras redondeadas, la geografía idéntica a la que lo había visto partir. Era como si Dios lo hubiera devuelto al lugar exacto de su decisión equivocada, de vuelta a la frontera de la huida, de vuelta al escenario del fracaso. Como un comerciante que pierde todo su dinero en un trato precipitado y, al intentar empezar de cero, se da cuenta de que necesita volver al primer paso de la inversión. La restauración divina no fue un atajo, fue un retorno. Era Jope, o, si no exactamente Jope, algún punto de la misma costa. El camino era el mismo. Las colinas a sus espaldas eran las mismas. La textura de la arena bajo sus pies, el sonido de las gaviotas, el movimiento de las olas, todo evocaba el comienzo de su rebelión. Dios lo había devuelto al punto donde cayó, como se relata en Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Ahora, tras tocar el fondo del mar y lo más profundo de su alma, la primera imagen tras su salvación fue el lugar donde comenzó su caída. Y el simbolismo de eso fue abrumador. Cuando Dios restaura, no solo empuja a alguien al siguiente capítulo, hace que la persona vuelva a leer la página que fue arrancada, la lleva al punto exacto de la desviación.
no para humillarla, sino para reescribirla. Era como si Dios dijera: aquí, Jonás, has bajado hasta aquí, ahora ponte de pie. La geografía hablaba más fuerte que cualquier voz humana. Era como una parábola viviente. Cada grano de arena parecía llevar el recuerdo de la decisión egoísta del profeta. Allí estaba el puerto donde compró su pasaje. Allí estaban las huellas invisibles del barco donde había gastado dinero intentando comprar la libertad de su misión. Libertad comprada con monedas. Eso no lo salvó. Libertad sostenida por una inversión insensata que solo reveló lo cara que es la huida. La verdadera riqueza no estaba en Tarsis, sino en la obediencia. Y ahora Dios lo estaba devolviendo al punto exacto donde el dinero se había malgastado, donde el poder humano había resultado inútil. El paisaje estaba silencioso, pero cargado de significado. El sonido del mar al estrellarse contra las rocas parecía un eco lejano de la disciplina divina. Las gaviotas volaban en círculo como guardianas del cielo, y Jonás, aún tambaleándose, se arrodilló y respiró hondo. No sabía si llorar o reír, no sabía si dar gracias o temblar, porque en el fondo lo entendía. Dios lo había salvado, pero no lo había eximido del viaje. La misión no se había cancelado, y el viaje, que estaba a punto de comenzar, sería mucho más largo que el viaje en barco que había intentado aprovechar para escapar. Se levantó lentamente, la ropa se le pegaba al cuerpo. El olor a pescado aún persistía. Su mente estaba inquieta. Ante él, el camino hacia el este parecía abrirse como una vieja herida reabierta. Una llamada aún viva, una orden aún resonando. Estaba en tierra firme, pero tierra firme significaba responsabilidad. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable. Si Dios lo trajo de regreso al principio, ¿cuánto más lejos estaba de su verdadero destino? El cálido viento costero aún azotaba la espalda de Jonás cuando comprendió la inmensidad de lo imposible que se extendía ante él. La distancia entre él y Nínive no solo era larga, sino brutal. Más de 1000 kilómetros de polvo, sol, desierto, montañas, valles secos y terreno peligroso. Era un viaje digno de ejércitos, caravanas, ricos comerciantes y soldados protegidos por guardias armados. No de un solo hombre, no de alguien cansado, con la barba pegada a la sal seca y el estómago revuelto por el olor a pescado. Y sin embargo, allí estaba, mirando hacia el este, hacia un camino tan ancho como la propia voluntad de Dios. La Biblia afirma que Nínive estaba ubicada en la tierra de Asiria, Génesis 10:11, es decir, el interior del actual Irak, la región de Mosul. Desde Jaffa hasta allí, el viaje fue un sendero de resistencia. No había atajos, no había barcos, no había rutas secretas, solo tierra firme, polvo y el peso de una misión divina que ninguna cantidad de dinero podría impedir. Jonás no tenía riquezas, ni poder militar, ni suministros sofisticados. Solo tenía lo que el mar le había dejado, la ropa pegada al cuerpo y una conciencia pesada. E incluso eso fue suficiente, porque cuando Dios llama, no necesita dar consuelo, solo necesita dar dirección. Caminó por la antigua Vía Maris, la ruta utilizada por las caravanas comerciales que transportaban telas, especias, perfumes y metales preciosos. Las caravanas iban protegidas, llenas de guardias y hombres que cargaban con riquezas. Jonás, en cambio, caminaba solo, recorriendo senderos flanqueados por dunas y rocas que lo acompañaban como sombras silenciosas. A veces se cruzaba con grupos de comerciantes que lo miraban con extrañeza, como si vieran a un viajero sin equipaje, sin animales, sin nada. Quizás se preguntaban, ¿qué clase de inversión loca fue esa? Caminar solo hacia el corazón del imperio más violento de la época. Los días eran largos. El sol caía a plomo, raspando la piel, quemando el rostro, haciendo que la garganta anhelara agua como si implorara por la vida.
De noche, el frío cortaba como una cuchilla. El desierto tiene su propia manera de enseñar humildad, despoja de cualquier ilusión de poder. Y Jonás, quien una vez creyó poder controlar su destino comprando un boleto a Tarsis, ahora aprendió que su única riqueza era la obediencia. Y la obediencia es cara, cuesta orgullo, cuesta comodidad, cuesta la propia voluntad. Pero era allí, en ese vacío, donde Dios moldeaba al hombre que Jonás necesitaba ser. Cada paso en el desierto traía consigo una lección. Cada colina, cada piedra, cada silencio tenía el peso de un sermón. Jonás recordó el vientre del pez y su oración. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé del Señor. Jonás 2:7. El viaje ahora era la continuación de ese recordatorio. El pez lo había salvado de la muerte, pero no de la responsabilidad, no del viaje. La salvación lo había sacado del fondo del mar, pero la misión exigía fuerza para cruzar la tierra. Jonás atravesó llanuras áridas donde solo sobrevivían arbustos secos. Cruzó pequeñas aldeas donde la hospitalidad a menudo era incierta. Atravesó regiones donde tribus hostiles podrían atacarlo simplemente por parecer extranjero. A veces tuvo que regatear por agua o un trozo de pan, intercambiando conversación por ayuda, como quien entiende que incluso la supervivencia es una inversión diaria. Otras veces dormía a cielo abierto, escuchando aullidos lejanos, como si el mundo salvaje susurrara sobre los riesgos de estar vivo. Y mientras caminaba, algo en su interior cambió. La rebeldía comenzaba a transformarse en comprensión, el miedo en reverencia. La misión dejaba de ser una carga impuesta y se convertía en una revelación. Era como si Dios escribiera, paso a paso, una nueva identidad en el profeta, una que solo podía nacer del polvo del camino y no del vientre del pez. Y así, tras semanas de caminata, los paisajes comenzaron a cambiar. Las colinas dieron paso a fértiles llanuras. Los caminos aislados dieron paso a rutas de caravanas más densas. El idioma de la gente cambió. Los símbolos de los reinos cambiaron. La sombra del imperio asirio comenzó a aparecer en el horizonte. Y fue en ese momento, con los pies doloridos y el corazón en silencio, que Jonás se dio cuenta de algo inquietante. Si el viaje hasta ahora había sido tan difícil, ¿cómo sería entrar en la ciudad más temida del mundo? La historia de Jonás está marcada por pasos que parecen resonar en las cavernas del alma humana. Cada movimiento es un grado descendente, como si el profeta se hundiera no solo geográficamente, sino también en sí mismo. Cuando Jonás le dio la espalda al llamado divino, bajó a Jope. Jonás 1:3. La palabra vibra en la narrativa hebrea como un símbolo viviente. Descender, siempre descender. Las estrechas calles de la antigua Jope se abrieron ante él como grietas en un mundo donde el dinero compraba pasaje, pero no paz, donde invertir en escapar parecía una ilusión momentánea de libertad, donde la falsa sensación de riqueza y poder duraba solo lo que duraba un suspiro nervioso ante el puerto. La cámara imaginaria sigue a Jonás caminando a paso ligero entre cajas, comerciantes y marineros. El sol ardía con fuerza, pero por dentro sentía frío, como quien lo gasta todo intentando escapar de sí mismo. Bajó al barco, pagando con plata gastada lo que se había convertido en el símbolo de un hombre que intentaba comprar distancia de Dios. Y mientras el barco se mecía en el puerto, él bajó al sótano. Envuelto por el olor a madera mojada, semillas, animales y especias, Jonás estaba sentado en la oscuridad, descansando sobre bultos, pareciendo más pequeño, como alguien que había llegado al fondo de una inversión emocional fallida, esperando que esa ausencia fuera suficiente para silenciar a aquel que lo había enviado. Pero a Dios no se le puede comprar, no se le puede negociar, no se le puede engañar.
La tormenta descrita en Jonás 1:4 estalló como un rugido del cielo. Olas violentas azotaban el barco, marineros gritaban, clamando a dioses que no respondían. Jonás, en lo profundo de la bodega, parecía un hombre que había descendido tanto que se durmió no de paz, sino de agotamiento espiritual, y entonces llegó el descenso humano final. Bajó al mar, arrojado por las manos desesperadas de aquellos hombres, como un peso que el océano recibió sin piedad. Las aguas lo envolvieron, tal como está escrito. Las aguas me rodearon hasta el alma. Jonás 2:5. Fue el descenso final, la caída que ningún dinero, inversión, riqueza ni poder pudo evitar. El mar, turbio y profundo, lo engulló con un silencio que parecía el fin. Pero en ese abismo, una vez más, Dios sorprendió al mundo. Un gran pez, preparado por el Señor, Jonás 1:17, lo recibió en su vientre, descendió al útero. La cámara, ahora cerrada y oscura, revela a Jonás respirando agitadamente, rodeado de sonidos internos que resuenan como los latidos del planeta. Allí, en las profundidades de una criatura gigantesca, el descenso se ha convertido en un altar. Allí, donde el orgullo no respira, donde el poder humano es inútil, donde el dinero no vale nada, Jonás finalmente doblega las rodillas de su alma. Y en ese vientre húmedo, Jonás aprendió que la geografía de Dios es también la geografía del corazón. Cada metro que descendía era, de hecho, un desarrollo espiritual. Cada capa de profundidad revelaba una parte de sí mismo que necesitaba morir. Su oración, registrada en Jonás 2, es el clamor de alguien que comprendió que la única riqueza verdadera es la misericordia, que la mayor inversión es obedecer la voz eterna y que ningún poder humano puede resistir el peso de la voluntad divina. Y entonces, después de 3 días y 3 noches, símbolo de muerte, símbolo de renacimiento, el pez lo lanzó de nuevo a la luz. Cuando Jonás tocó tierra seca, nuevamente subió. El profeta se puso de pie. Bajo sus pies yacía tierra firme, una reconstrucción de su propia identidad. El viento traía el aroma de la vida, y la luz le iluminó el rostro con la primera oportunidad real de un nuevo comienzo. Dios no solo salvó a Jonás, sino que lo reubicó. El ascenso fue más que geografía, fue restauración. Pero la pregunta flota en el aire como una premonición, un susurro oculto en la arena aún húmeda. ¿Está Jonás realmente preparado para la ciudad que le espera? Y es precisamente en esta incertidumbre que algo empieza a moverse en el horizonte. El sol de la mañana salía con fuerza cuando Jonás avistó por primera vez Nínive. Era como si el horizonte tuviera dientes, muros colosales que se alzaban del suelo como montañas talladas por la brutalidad humana. La Escritura dice que la ciudad era muy grande a los ojos de Dios, Jonás 3:3, y esta grandeza no era solo geográfica, era moral, espiritual y política. Cada piedra parecía contar historias de guerras, tributos, sangre y tribus conquistadas. Nínive no era solo una ciudad. Era el corazón palpitante de un imperio que gobernaba con mano de hierro, acumulando riqueza a costa del sufrimiento ajeno, desplegando un poder que muchos creían rivalizaba con el mismísimo cielo. La cámara narrativa enfoca a Jonás mientras respira hondo. El viento cálido trae aroma a polvo, sudor y especias. En la puerta principal, carros de guerra pasan como bestias de metal y madera, tirados por caballos entrenados para matar. Los mercaderes gritan precios, bolsas de dinero cambian de manos y los esclavos corren de un lado a otro como sombras vivientes. Todo allí era una inversión calculada por el imperio, vidas para alimentar la máquina de poder sin límites. Jonás traga saliva con dificultad. Está solo, un hombre solitario ante el centro de la violencia más temida de la época. No trae armas, ni escolta, ni riquezas. Solo trae un mensaje, corto, seco, agudo,
y un corazón aún tembloroso desde el vientre del pez. Se enfrenta a esa puerta que parece más bien una boca lista para devorarlo, y aún así da el primer paso. La arena suelta bajo sus pies marca el inicio de un viaje que tardaría 3 días en cruzar. 3 días, como si el Señor trazara un paralelo entre el tiempo en el vientre y el tiempo en el valle del poder humano. Dentro de la ciudad, todo parece más grande. Los muros de las casas son altos, decorados con relieves de guerras antiguas, de reyes triunfantes que aplastan enemigos, de dioses asirios que exigen devoción. Hombres armados custodian las esquinas, sacerdotes paganos entonan canciones solemnes, mujeres adineradas pasan envueltas en telas caras, perfumadas con esencias traídas de largas rutas comerciales. Nínive era un monumento al poder, un poder comprado con sangre y mantenido por el miedo. Jonás camina por calles anchas donde las ruedas de los carros dejan profundas marcas en la tierra endurecida. Cada sonido parece resonar en su mente como un recordatorio de que Dios lo ha enviado al lugar que más despreciaba. La tensión aumenta mientras un grupo de soldados lo observa. Sus miradas son afiladas como cuchillas. Jonás siente que se le acelera el corazón. Después de todo, ¿quién es? Un extranjero sin dinero, sin influencia, sin valor aparente. Pero algo en su interior, quizás aún el eco de la oración en su vientre, lo mantiene firme. Camina por mercados, callejones, plazas inmensas. Los niños juegan con pequeñas figuras de arcilla, mientras los comerciantes compiten por clientes, ofreciendo telas, especias y joyas que representan riqueza y estatus. La ciudad entera late como un organismo gigante, vivo, arrogante, seguro de su propio poder. Y Jonás continúa, cada paso es una batalla interna. La grandeza de la ciudad es casi opresiva. Las torres proyectan largas sombras y el ruido de la multitud crea una sinfonía caótica. Siente el contraste entre su fragilidad humana y la fuerza abrumadora de esa metrópolis que parecía eterna. Pero Dios lo envió allí. Y a medida que avanza, se da cuenta de que su miedo no disminuye, sino que su obediencia crece. Es como si el viaje estuviera despojando las últimas capas de escape, dejando solo la esencia de un profeta que ahora comprende. Levantarse es, a menudo, el mayor milagro. Cuando Jonás se detiene el primer día de su viaje en el corazón de la ciudad, la cámara se acerca lentamente a sus ojos. Observa la inmensidad ante él, calles que se pierden en la distancia, multitudes que parecen innumerables, edificios que tocan el cielo. El peso de lo que Dios lo ha llamado a hacer cae sobre sus hombros como un manto invisible. La pregunta que brilla en su interior es simple y aterradora. ¿Cómo puede un solo hombre meterse con el imperio más poderoso y violento de la tierra? Y es precisamente en ese momento cuando abre la boca. Pero la historia contiene la respiración por un segundo, porque lo que está a punto de decir lo cambiará todo. El centro de Nínive bullía como un caldero humano cuando Jonás finalmente se detuvo. El polvo se elevaba bajo los pies de la multitud. El aire vibraba con los gritos de los mercaderes, las oraciones paganas y el lejano estruendo de las ruedas del carro del rey. Alzó la vista hacia las torres que se alzaban como lanzas contra el cielo. Tras 3 días de caminar por la ciudad, comprendió la magnitud de la misión. Y entonces, sin dramatismo, sin explicación, sin contexto, sin garantías de seguridad, Jonás abrió la boca y pronunció la frase más breve y contundente que Israel jamás había escuchado de un profeta. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. La frase cayó sobre la ciudad como un trueno claro en un día despejado, breve como una espada, directa como un decreto real.
el tipo de mensaje que no busca el aplauso de nadie. Jonás no prometió recompensa, no pidió dinero, no ofreció riqueza espiritual a cambio de sacrificios, no negoció, no se adaptó, no intentó persuadir con estrategias humanas, ni buscó poder para sí mismo. Fue la palabra pura, tal como Dios la pronunció. Y cuando una palabra viene de Dios, es una inversión eterna. No necesita publicidad. La cámara imaginaria gira en torno a Jonas, mostrando rostros que primero fruncen el ceño y luego tiemblan. Los hombres se detienen a mitad de la negociación. Las monedas caen de las manos de los cambistas. Las mujeres miran a sus hijos con un miedo invisible, pero palpable. El silencio crece de forma casi sobrenatural, como si el aire se volviera más denso. El mensaje resuena por los pasillos de la ciudad como un puño invisible golpeando corazones. Jonás repite y repite otra vez la misma frase, la misma oración, hasta que la noticia estalla como un reguero de pólvora. En poco tiempo, toda la ciudad susurra el decreto divino. 40 días. El número resuena por los callejones como un reloj celestial que inicia la cuenta regresiva. Los soldados murmuran entre sí. Los sacerdotes paganos tiemblan. Los comerciantes agarran sus bolsas de dinero con manos inquietas, conscientes de que ninguna inversión humana puede comprar un minuto de misericordia divina cuando Dios decreta el juicio. Y entonces sucede lo imposible. El primero en reaccionar no es el rey, sino el pueblo, hombres y mujeres, ricos y pobres, nobles y esclavos. De repente, los estratos sociales que sostenían el poder de la ciudad comienzan a desmoronarse ante algo mayor, la convicción de que Dios hablaba, y el texto bíblico declara: los hombres de Nínive creyeron en Dios. Jonás 3:5. No creyeron a Jonás, no creyeron a Israel. Creyeron en Dios, y esta creencia produce un terremoto espiritual que nadie podría haber previsto. La gente comienza a ayunar. Sacos de tela tosca reemplazan las ropas finas. La ceniza cubre las cabezas acostumbradas a la riqueza y la comodidad. El arrepentimiento se eleva como una ola veloz, rompiendo toda resistencia, hasta que la noticia llega al palacio. La cámara enfoca al rey de Asiria, sentado en un trono de oro y marfil, rodeado de guardias, símbolos de poder y riqueza acumulada mediante conquistas. Al escuchar la profecía, la conmoción es visible. Y entonces, ante toda la corte, hace algo que ningún monarca del mundo haría sin intervención divina. Se levantó de su trono, se quitó su manto real, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Jonás 3:6. Era la imagen más inverosímil del Antiguo Oriente. La mayor autoridad humana de la tierra se derrumbaba en la humildad. Aquel que controlaba ejércitos, dinero, tributos, reinos enteros, caía de rodillas ante un Dios que jamás había visto. Y entonces el decreto de arrepentimiento se extiende por toda la ciudad, y es tan extremo, tan dramático, que raya en lo increíble. Incluso los animales ayunan. Jonás 3:7. Los bueyes mugen de hambre, las ovejas balan con ansiedad, los caballos se encabritan, pero no comen nada. Es como si toda la creación de Nínive gimiera ante el juicio inminente, clamando por misericordia. La ciudad entera se inclina, y Dios ve, oye y responde. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que haría. Jonás 3:10. Lo imposible ocurrió. El imperio más violento de la tierra se derrumbó en un solo día. La mayor conversión masiva de la historia, y todo por 7 palabras. Pero mientras Nínive celebraba el alivio, había un hombre fuera de los muros, con el rostro endurecido y el corazón sumido en un profundo conflicto. Un hombre que, incluso viendo un milagro, no podía regocijarse.
Y es en este pesado silencio, en esta amarga sombra que se alza en el desierto, que la historia cambia de tono, porque ya no se trata de la ciudad. Este es el corazón del profeta. El cielo sobre Nínive estaba despejado cuando la noticia del perdón divino se extendió como un río que rompe barreras. Las risas resonaban en las calles, los niños corrían entre las casas, los hombres devolvían monedas, las mujeres agradecían a los dioses de piedra sin comprender que el Dios viviente había decidido perdonarlos. Pero, lejos de la ciudad, en la cima de una colina polvorienta, Jonás observaba todo, sentado inmóvil, como una piedra olvidada en el desierto. La Biblia declara: Jonás estaba profundamente disgustado e indignado. Jonás 4:1. Y esta indignación ardía dentro de él como el sol del oriente. No sonrió al ver una ciudad entera salvada de la muerte. No celebró el mayor resurgimiento de la historia de la humanidad. Al contrario, sus ojos estaban llenos de algo duro, un nacionalismo herido, un orgullo obstinado, un antiguo resentimiento contra el pueblo que simbolizaba todo el poder opresor que Israel temía. Para Jonás, Nínive era el imperio que devoraba naciones, acumulaba riquezas en guerras, trataba las vidas como moneda desechable y hacía alarde de un poder absoluto. Y ahora Dios simplemente perdonaba, sin precio, sin juicio, sin exigir reparación económica, sin inversión moral. Jonás sintió como si toda la justicia hubiera sido traicionada. «Ah, Señor, ¿no fue eso lo que dije cuando aún estaba en mi tierra?», exclamó con voz temblorosa. «Por eso huí a Tarsis». Jonás 4:2. En esa colina, la cámara se enfoca en los ojos del profeta mientras continúa: yo sabía que eres un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia». La frase suena casi como una acusación. Jonás conocía el carácter de Dios, y eso era precisamente lo que lo irritaba. Nínive, en su opinión, merecía caer. Era un imperio que gobernaba con dinero y poder, sin piedad. Él quería fuego, ruinas, justicia absoluta, pero Dios quería transformación. Y entonces Jonás pronuncia palabras que provocan escalofríos: «Te lo ruego, quítame la vida». Jonás 4:3. El dolor es tan profundo que prefiere morir antes que ver vivir a sus enemigos. Allí se revela la herida que su vientre no pudo sanar. Jonás no solo huía de la misión, sino del cambio interior. Dios no responde con gritos, no responde con relámpagos, solo pregunta: ¿es razonable tu enojo? Jonás 4:4. La pregunta queda en el aire como un eco eterno. Jonás, incapaz de responder, construye una pequeña cabaña. Hojas secas atadas, ramas torcidas que proporcionan una sombra frágil. Se sienta allí, como un hombre esperando que Dios cambie de opinión, que la ciudad vuelva a pecar, que finalmente llegue el juicio. Su sombra era escasa, su protección mínima. La cámara muestra el sudor corriendo por su rostro, el intenso calor que lo azota, la sensación de que toda su lógica interior se desmoronaba. Entonces Dios prepara algo inesperado. Una planta crece rápidamente en una sola noche, cubriendo la cabaña improvisada con hojas anchas. La sombra cae sobre Jonás como un abrazo silencioso. Por primera vez desde que emergió del vientre del pez, suspira de alivio. La Biblia dice: Jonás se alegró mucho por la planta. Jonás 4:6. Una alegría que en verdad revela su fragilidad. Se aferra a esa pequeña riqueza natural como quien finalmente encuentra un consuelo que no depende del esfuerzo, la inversión, el dinero ni el poder. Fue una gracia inmerecida, pero no se da cuenta. Entonces Dios envía otro agente inesperado, un gusano pequeño, casi invisible, pero mortal. Al amanecer, la planta se marchita, la sombra desaparece, el sol vuelve a arder con fuerza brutal.
Un viento cálido del este, descrito en las Escrituras como un viento abrasador, azota el rostro de Jonás como si todo el cielo interrogara su alma. Se cubre los ojos, siente que le arde la piel y vuelve a gritar: «Sería mejor morir que vivir». Jonás 4:8. Y entonces Dios pronuncia la última palabra, no sobre Nínive, ni sobre reinos, ni sobre poder, sino sobre el corazón humano. Tienes compasión de la calabacera, que no la hiciste crecer. Y no tendré yo compasión de Nínive, ciudad grande, donde hay más de 120,000 habitantes. Jonás 4:10, 11. Jonás calla. El viento arrecia. La ciudad, allá abajo, respira, viva, a salvo. El profeta, allí ante Dios, comprende que el problema nunca fue Nínive, siempre fue él. La misericordia que predicaba era precisamente la misericordia que más se resistía a recibir. La cámara se aleja lentamente, mostrando a Jonás como un pequeño punto en el vasto paisaje. La historia termina abierta, como si Dios hubiera dejado la última frase resonando hasta el día de hoy, no para que Jonás la respondiera, sino para cada uno de nosotros. Y en ese silencio prolongado comienza a crecer una pregunta, inquieta, luminosa. ¿La transformación de Jonás terminó allí o apenas comenzó? El sol seguía poniéndose en el horizonte mientras Jonás permanecía sentado en aquella colina polvorienta, contemplando el vacío que separaba la ciudad de su propio corazón. El viento cálido soplaba como si el desierto mismo respirara, levantando partículas doradas que flotaban en el aire antes de desaparecer. Era extraño, tan extraño como desconcertante, que el profeta que acababa de presenciar el mayor avivamiento colectivo de la historia permaneciera allí, como si no pudiera percibir la riqueza espiritual que acababa de presenciar. La mayor transformación de Nínive había ocurrido en cuestión de horas, pero la suya, la de Jonás, requirió días, meses, quizás toda una vida. Dios no solo quería usar a Jonás, quería transformarlo. Y la transformación, para Dios, nunca ha sido una cuestión de velocidad, siempre ha sido una cuestión de profundidad. La cámara imaginaria enfoca el rostro de Jonás. Las arrugas alrededor de sus ojos parecen más visibles, como grietas que revelan años de miedo, orgullo, expectativas y heridas silenciosas. Respira hondo y se da cuenta de algo inquietante. Obedecer a Dios lo sacó del fondo del mar, pero no de las profundidades de sí mismo. La salvación física es rápida. La restauración interior es un proceso. Las Escrituras repiten este principio repetidamente. El Señor escudriña el corazón y prueba los pensamientos. Jeremías 17:10. Jonás había sido salvo, sí, pero ahora Dios lo estaba buscando, moldeando y purificando. El desierto que lo rodeaba parecía una metáfora viviente. Era seco, áspero, lleno de silencios que se tragaban cualquier palabra no dicha. Y sin embargo fue allí, no en el vientre del pez, no dentro de las murallas de la ciudad, donde Jonás se enfrentó a su mayor enemigo, él mismo. La pregunta de Dios: ¿es razonable tu enojo? No fue solo una corrección, fue una invitación a mirar hacia adentro y comprender que los procesos profundos no ocurren cuando queremos, sino cuando Dios lo determina. No se moldean con dinero, ni se aceleran con poder humano, ni se compran con riqueza emocional. Son inversiones del alma, largas, dolorosas, inevitables. Mientras Jonás observa Nínive desde la distancia, ve familias encendiendo lámparas, personas arrodilladas en agradecimiento por la vida, niños corriendo entre casas con una alegría que la sombra de la muerte habría extinguido. Entrecerró los ojos, casi molesto por su propia incapacidad para celebrarlo. Y entonces se da cuenta: las distancias más largas que un hombre debe recorrer no son geográficas,
sino internas. Cruzó cientos de kilómetros, sí, cruzó el mar, el vientre, la inmensa ciudad, pero el camino más largo aún estaba por delante, el camino entre su mente y su corazón, entre su teología y su humanidad, entre su justicia y la misericordia de Dios. La cámara enfoca el cielo. Las nubes parecen moverse lentamente, como si observaran al pequeño profeta que insiste en cruzar los brazos ante el Dios que todo lo ve. Un verso resuena como un recuerdo lejano, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Isaías 55:8. Jonás está atrapado en sus propios caminos. Dios lo invita a uno nuevo. Pero los nuevos caminos requieren renuncia, humildad y disposición. Requieren admitir que a veces el mayor adversario de la voluntad de Dios es nuestra propia rigidez. Y entonces llega la amarga conclusión. Jonás comprende que estaba dispuesto a dar su vida antes que ver a Nínive salvada, pero no estaba dispuesto a renunciar a su orgullo para ser transformado. ¡Qué paradoja! ¡Qué espejo para todos nosotros! ¿Cuántas veces deseamos que Dios cambie las circunstancias cuando Él quiere cambiar nuestros corazones? ¿Cuántas veces pedimos nuevos horizontes cuando Él pide un nuevo ser interior? La transformación no ocurre cuando Dios cambia el mundo que nos rodea. Ocurre cuando Él cambia el mundo dentro de nosotros. El viento sopla con más fuerza. Jonás cierra los ojos. Por un instante casi parece que el mismo Dios que envió la tormenta, el pez, la planta y el gusano, ahora solo envía silencio. Un silencio pedagógico, un silencio con propósito. Jonás quería respuestas inmediatas. Dios quería crecimiento. Jonás quería justicia inmediata. Dios quería misericordia duradera. Jonás quería poder sobre su historia. Dios quería que Jonás aprendiera la riqueza de la compasión. Y allí, en esa colina, se da cuenta. Los procesos de Dios son largos, porque los verdaderos milagros toman tiempo. No se pueden comprar, no se pueden acelerar con dinero ni inversión humana. Son semillas plantadas en el alma que necesitan tiempo para florecer. Jonás aún tenía miles de kilómetros internos por recorrer, y Dios lo sabía. Por eso la historia no termina con fuego, ni con destrucción, ni con triunfo humano. Termina con una pregunta que incluso hoy cada persona necesita responder. Y mientras Jonás permanece en ese lugar entre la resistencia y la rendición, el viento se levanta de nuevo, trayendo algo invisible, suave, pero presente. Algo que suena como el comienzo de un nuevo capítulo que aún no sabe que está a punto de vivir. Porque la historia no termina ahí. Ella simplemente está haciendo espacio para algo más grande, algo que Dios todavía quiere revelar. Al final, después de la desobediencia, la tormenta, el vientre, la caminata interminable y el sermón más corto de la Biblia, solo queda una pregunta. Una pregunta que Dios le hizo a Jonás y que ahora resuena en nosotros. ¿Por qué no llevaron a Jonás directamente a Nínive? ¿Por qué el pez no siguió adelante? ¿Por qué Dios no le hizo a él lo que le hizo a Felipe en el libro de los Hechos? Porque Dios nunca moldea a sus siervos a través de atajos. Y quizás esa es la parte más difícil de aceptar. Jonás pasó por fases, las mismas fases por las que pasamos nosotros: resistencia, queda, oración, restauración, caminar, obediencia. ¿Y tú? ¿En cuál de estas fases estás viviendo hoy? Quizás seas tú en el útero sin salida, quizás lo sea en la carretera cansado del proceso, quizás lo sea en la puerta de Nínive temblando ante lo que Dios pide, o quizás estás exactamente donde estaba Jonás al final, disputando con Dios el derecho a no perdonar, amar o volver a empezar. Así que os pregunto, directamente, sin pelos en la lengua, ¿qué está tratando Dios de transformar en ti para que tú trates de mantenerlo igual?
¿Qué paso sabes que debes dar, pero todavía estás negociando? ¿Estás esperando que un pez te lleve cuando Dios quiere que camines? La historia de Jonás termina en suspenso porque la respuesta final no está en sus manos. Es tuyo. Y si este contenido te resonó, entonces no te vayas sin hacer algo al respecto. Escribe en los comentarios en qué etapa del viaje de Jonás te encuentras hoy. Resistencia, caída, oración, restauración, caminar u obediencia. Quiero leer, quiero responderte, quiero caminar contigo. Está despejado. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y continuar aprendiendo profundamente sobre la Biblia, la espiritualidad y la transformación. Hay mucho más por venir y quiero que estés conmigo en este viaje.